¿Recuerdas los boletos dorados, el río de chocolate y aquel aterrador paseo en bote? Han pasado años desde que Charlie y la fábrica de chocolate nos llevó al extraño mundo de Willy Wonka, y los niños que alguna vez robaron el protagonismo han seguido caminos completamente inesperados. Uno dejó Hollywood para convertirse en médico, otro se transformó en un ícono de la ciencia ficción, y algunos se vieron envueltos en misterios, controversias e incluso tragedias. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió después de que se cerraran las puertas de la fábrica? Abróchate el cinturón, porque las historias reales podrían ser aún más extrañas que la película. Johnny Depp como Willy Wonka. Johnny Depp, quien interpretó al inolvidable y excéntrico Willy Wonka en la adaptación de Tim Burton de 2005, está de regreso en Hollywood, y no en silencio. Tras casi una década de controversias, demandas y una tormenta mediática por su juicio con Amber Heard, Depp vuelve al cine de estudio con Ebenezer, A Christmas Carol, un oscuro thriller navideño programado para estrenarse en noviembre de 2026. Paramount confirmó que interpretará a Scrooge en esta versión gótica y psicológica dirigida por Ty West. Es su primer gran papel en una superproducción desde A través del espejo. Durante los últimos años, Depp vivió en Europa, trabajando en películas independientes como Jean du Barry y dedicándose a la música. Su transformación física para interpretar a Wonka, con prótesis y carillas que cambiaron su rostro, desató rumores de cirugías, aunque expertos como el Dr. Anthony Yoon afirmaron que todo fue maquillaje y rellenos mínimos. Depp describió la voz de Wonka como George W. Bush, completamente drogado, combinando absurdo y sátira al más puro estilo Burton. El regreso de Depp es tan complejo como la propia fábrica, genialidad artística entrelazada con escándalo público. Con Andrea Riseborough como coprotagonista, todos los ojos están sobre él. Tras tanto ruido, vuelve al centro del escenario con un susurro que suena como un trueno. Y una vez más, como Wonka, nos invita a un mundo para el que quizá no estemos preparados. Freddie Highmore como Charlie Bucket. Freddie Highmore, quien dio vida al tierno Charlie Bucket, hoy tiene 33 años y está casi irreconocible. Después de su debut junto a Depp, construyó una carrera sólida con películas como August Rush y series como Bates Motel, donde su interpretación de Norman Bates le valió el aplauso de la crítica y múltiples nominaciones. Más tarde protagonizó The Good Doctor durante 7 temporadas, también como productor ejecutivo. A pesar de su éxito, Highmore mantiene un perfil bajo. No usa redes sociales. Rara vez da entrevistas y vive tranquilamente en Londres. En 2021 sorprendió al revelar en el programa de Jimmy Kimmel que se había casado con una maravillosa mujer sin dar más detalles. Políglota, habla francés, español y algo de árabe, y músico entrenado, regresó en 2025 con el thriller The Assassin, reafirmando su talento para los papeles complejos. Lejos del escándalo, Highmore se ha convertido en uno de los actores británicos más respetados y discretos de su generación. Anna Sophia Robb como Violet Beauregarde. Anna Sophia Robb, la inolvidable masticadora de chicle Violet Beauregarde, tiene ahora 31 años y una segunda carrera en pleno florecimiento. Tras éxitos juveniles como Bridge to Terabithia y Soul Surfer, ha apostado por roles más maduros y emocionales, como en Rebel Ridge de Netflix, donde interpretó a una adicta en recuperación. La película superó los 30 millones de visualizaciones en su primer fin de semana. Fuera de la pantalla, Robb lleva una vida equilibrada. Se graduó en la Universidad de Nueva York en 2018 y se casó en 2022 con su pareja de largo tiempo, Trevor Paul, en una boda de 3 días. Defensora de la equidad laboral, fue una de las voces más activas durante las huelgas de Hollywood de 2023. Su nuevo proyecto, Grosse Pointe Garden Society, la muestra en un papel de misterio y tensión, reafirmando su madurez actoral.
Lo supe desde la primera lectura, dijo a NBC. Hoy ya no es una ex niña prodigio, sino una actriz adulta que elige proyectos inteligentes y auténticos. Julia Winter como Veruca Salt. Julia Winter, quien interpretó a la consentida y caprichosa Veruca Salt, tomó un rumbo totalmente distinto. A los 12 años consiguió el papel tras ser descubierta en una escuela de teatro londinense, pero después desapareció por completo del cine. Sin alfombras rojas, sin entrevistas, sin redes sociales. Nacida en Suecia y criada en Reino Unido, decidió regresar a su país natal para enfocarse en los estudios. En su veintena comenzó su formación como médica y, según informes de 2025, trabaja en el ámbito de la salud, lejos del ojo público. Aunque circularon rumores sobre una aparición breve en Dolphin Tale 2 bajo el nombre Peyton, nunca se confirmó. Julia mantiene amistad con Anna Sophia Robb, pero por lo demás ha optado por una vida de total privacidad. Jordan Fry como Mike TV. Jordan Fry, el sarcástico y obsesionado con la televisión Mike TV, tenía solo 12 años cuando participó en la película. Aunque continuó actuando un tiempo, prestando su voz a Louis en Meet the Robinsons y apareciendo en Racing Flag y Gone, se alejó progresivamente de Hollywood. Su interpretación de Mike, el niño tecnológico y desafiante, le ganó atención por su expresividad. En una entrevista confesó que su ceja arqueada era algo que llevaba tiempo practicando, aunque no con mis padres. En 2025, lleva una vida tranquila, actualizando ocasionalmente su Instagram con recuerdos del rodaje, pero sin buscar fama. Philip Wigratz como Augustus Gloop. Philip Wigratz, quien dio vida al glotón Augustus Gloop, tenía solo 12 años cuando debutó en una película de habla inglesa. Aunque usó un traje especial para parecer más corpulento, impresionó no solo por su sentido cómico, sino también por su entrega física. Realizó él mismo varias acrobacias, incluida la famosa caída en el río de chocolate. A diferencia de muchos de sus compañeros de reparto, Wigratz regresó a Alemania y se labró un lugar en el cine local. Protagonizó la popular serie juvenil Las Chicas Salvajes y sus secuelas, convirtiéndose en un rostro habitual en las películas alemanas de iniciación. Más tarde apareció en títulos más maduros como Lore y Rubinrod, antes de retirarse discretamente de las pantallas. Hoy, con 32 años, Philip lleva una vida privada en Magdeburgo, Alemania. Nunca ha buscado fama ni polémica y, a diferencia de muchos ex niños actores, logró alejarse de la industria en sus propios términos. David Kelly como el abuelo Joe. David Kelly, quien interpretó al entrañable abuelo Joe, ya era una leyenda del teatro y la televisión irlandesa mucho antes de entrar al mundo fantástico de Wonka. Conocido por su delgada figura, ingenio afilado y precisión cómica, Kelly tuvo una carrera que abarcó más de 5 décadas. Desde su inolvidable aparición como el perezoso constructor Mr. O'Reilly en Fawlty Towers, hasta su icónico paseo en moto desnudo en Waking Ned Devine, su carisma trascendió generaciones. Nacido en Dublín en 1929, comenzó a actuar a los 8 años y nunca se detuvo. Solía bromear: «Tendrán que arrancarme el guión de las manos frías y muertas», y cumplió su palabra, trabajando hasta poco antes de su fallecimiento en 2012 por neumonía y cáncer de pulmón, a los 82 años. Modeló al abuelo Joe basándose en su propio padre, diciendo: «Hay mucho de mi papá en ese papel. Probablemente fue el mejor hombre que conocí». En 2005, el mismo año en que Charlie y la fábrica de chocolate lo presentó ante una audiencia mundial, recibió un premio honorífico a la trayectoria de la Academia Irlandesa de Cine y Televisión. Helena Bonham Carter, como la señora Bucket. Helena Bonham Carter, quien interpretó a la bondadosa señora Bucket, sigue llevando una vida tan audaz y poco convencional como su filmografía. Famosa por encarnar personajes excéntricos y góticos, aportó calidez y fuerza silenciosa al papel de la madre de Charlie, uno de los pocos personajes normales en su carrera. Detrás de cámaras, sin embargo,
Su vida también ha estado marcada por reinvenciones y desafíos personales. Su larga relación con el director Tim Burton, a quien conoció en 2001, dio lugar a 2 hijos y varias colaboraciones memorables, pero terminó amistosamente en 2014. La pareja vivía en casas contiguas conectadas por un pasillo, símbolo perfecto de su unión tan creativa como inusual. Tras la ruptura, Elena confesó: "El divorcio es como una muerte. Tu identidad cambia". Con el tiempo, encontró nuevamente la felicidad junto al historiador del arte Ray Dag Holmboe, 21 años menor que ella. Fuera del cine, Bonham Carter es una defensora activa del movimiento Me Too y ha relatado cómo enfrentó a Harvey Weinstein, arriesgando papeles por mantenerse fiel a sus principios. Hoy, con 59 años, sigue siendo una de las actrices británicas más valientes, destacando en The Crown como la princesa Margarita y encantando al público con su espíritu libre, rebelde y brillante. Noah Taylor como el señor Bucket. Noah Taylor, recordado como el trabajador y amable señor Bucket, ha tenido una evolución artística y personal extraordinaria. Ahora con 56 años, el actor australiano continúa sorprendiendo con papeles arriesgados, desde dramas intensos como Game of Thrones y Peaky Blinders hasta interpretaciones provocadoras, como su versión de Adolf Hitler en Max y en Preacher. En 2025, su nombre volvió a los titulares por un curioso motivo. Un joven actor filipino-estadounidense de 19 años, también llamado Noah Taylor, se convirtió en revelación al interpretar a Bruno Yuson, el primer hombre lobo filipino, en una serie occidental importante, en Wednesday, temporada 2. Aunque la confusión entre ambos nombres generó revuelo, el veterano Noah reaccionó con humor y admiración hacia el talento emergente. Hoy vive discretamente en Dublín con su pareja de larga data, disfrutando de la tranquilidad lejos de Hollywood. Missy Pyle como la señora. Beauregard. Missy Pyle, la actriz que dio vida a la extravagante madre de Violet, la señora. Beauregard ha desarrollado una de las carreras más versátiles y sorpresivas del elenco. Su filmografía abarca desde comedias de culto como Dodgeball hasta películas ganadoras del Oscar como The Artist. En televisión, ha destacado en The Mentalist, Mom y Dirty John, siempre robando escenas con su energía impredecible y carisma. Su vida fuera de cámara es igual de singular. En 2008 se casó con el naturalista Casey Anderson, cuya mascota, un oso pardo llamado Brutus, fue el padrino de boda. El matrimonio terminó en 2013 y Missy ahora cría a su hija como madre soltera. También formó la banda de country rock Smith y Pyle junto a la actriz Shawnee Smith, grabando su propio álbum en el desierto de California. A sus 52 años, sigue trabajando en cine independiente y prestando su voz a proyectos animados. En 2008 rechazó tocar la campana de cierre de la Bolsa de Nueva York durante el colapso financiero, afirmando que no quería ser la cara de una crisis. Auténtica, divertida y valiente. Así es Missy Pyle. James Fox como el señor Salt. James Fox, quien interpretó al rígido señor Salt, padre de la mimada Veruca, es uno de los actores británicos más discretamente fascinantes. A sus 86 años, su vida ha pasado por todas las etapas: fama en los años 60, crisis personal, renacimiento espiritual y un resurgimiento artístico en la madurez. Aunque el público lo recuerda como el empresario altanero horrorizado por el destino empapado en chocolate de su hija, su historia real es mucho más compleja. Tras su éxito explosivo en The Servant y el clásico de culto Performance, Fox abandonó la actuación en pleno apogeo, renunció a la fama, vendió productos desinfectantes para teléfonos puerta a puerta y se unió a un ministerio cristiano, describiendo esa etapa como una crisis de identidad. Cuando regresó casi una década después, interpretó a menudo a aristócratas reprimidos,
como en Pasaje a la India o Regreso a Howard's End, mientras en privado luchaba contra la depresión y la inseguridad. Estuvo casado con Mary Elizabeth Piper hasta la muerte de ella en 2020, y juntos tuvieron 5 hijos, entre ellos el actor Lawrence Fox. James afirma que sus hijos son ahora sus mejores amigos y mantiene un vínculo cercano con sus nietos. Aunque ya no participa en grandes producciones, ha insinuado que sueña con un último papel como villano. «Todavía tengo un poco de Chaz dentro de mí», dijo con una sonrisa. Décadas después, esa chispa sigue intacta. Deep Roy como los Oompa Loompas. Deep Roy, el hombre detrás de los 165 Oompa Loompas, sigue siendo reconocido como uno de los actores de carácter más trabajadores de la industria. Con apenas 1,32 metros de estatura, transformó lo que otros considerarían una limitación en su mayor fortaleza, logrando papeles en Doctor Who, Star Wars, Star Trek y The X-Files. Pero fue su interpretación en el universo chocolatoso de Tim Burton la que marcó su carrera para siempre. Roy soportó jornadas de 14 horas diarias en el set, aprendiendo danza, pilates, guitarra, batería, escalada e incluso peluquería para dar vida a cada Loompa. Inicialmente contratado para interpretar solo a 5, terminó encarnando a 165. «No encontraron más personas de mi tamaño», bromeó. «Así que dije, lo haré yo mismo». Hoy, en sus 70, sigue actuando y recientemente confirmó que retomará su papel de Kinser en la próxima película de Star Trek. Aún así, su trayectoria no ha estado exenta de críticas. Algunos miembros de la comunidad con enanismo lo acusaron de quitarles oportunidades en Charlie. Roy respondió con humildad: «No le robé nada a nadie. El director me eligió orgulloso sí nacido en Nairobi y criado en Londres. Sigue siendo un favorito de los fans y aún sueña con un papel pendiente en su lista. Quiero ser un villano de James Bond». Sir Christopher Lee como el Dr. Wonka. Sir Christopher Lee, quien dio vida al distante dentista Wilbur Wonka, padre de Willy, tuvo una de las carreras más extraordinarias del cine. Falleció en 2015, a los 93 años, por insuficiencia cardíaca, dejando un legado que abarcó más de 6 décadas, más de 275 producciones y una voz inconfundible que resonó desde el terror gótico hasta la fantasía épica. Conocido por las nuevas generaciones como Saruman en El Señor de los Anillos y el Conde Dooku en Star Wars, Lee nunca se detuvo. Incluso en sus 80 seguía filmando escenas de combate y prestando su voz en The Clone Wars y Alicia en el País de las Maravillas. Su papel en Charlie y la fábrica de chocolate añadió una capa psicológica y oscura al origen de Wonka, marcando una de sus 5 colaboraciones con Tim Burton. Fuera del set, su vida era igualmente fascinante. Veterano de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial, cantante de ópera y artista de heavy metal, lanzó 2 álbumes inspirados en Carlomagno, su antepasado, ganándose un culto entre los metaleros. Casado por más de 50 años con la modelo danesa Birgit Kronke, dejó una hija y millones de admiradores. Como dijo Johnny Depp, solo puedes pensar, «Dios mío, ese es Drácula». De leyendas como Christopher Lee a artistas inigualables como Deep Roy, el elenco de Charlie y la fábrica de chocolate dejó mucho más que un mundo de dulces y locura. Nos regalaron personajes que seguimos recordando con cariño y asombro. Algunos brillaron, otros desaparecieron del foco, y algunos partieron demasiado pronto, pero todos, sin excepción, ayudaron a construir una película que sigue fascinando a generaciones enteras. ¿Y tú? ¿Qué personaje te marcó más después de tantos años? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más viajes del antes y después por las películas que marcaron nuestra infancia.